tal vez no la vuelva a ver. Sé muy bien que si tú te vas, y mientras estás, podemos jurar. Esto es verdad. Baila, baila mi vida, bailame, bien quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calienta toda la piel. Y canta, canta mi vida, cántame, bien quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Baila, baila mi vida, bailame, bien quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calienta toda la piel. Y canta, canta mi vida, cántame, bien quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Duele bajarse de este barco, presiento que te dejo y que no te debo dejar. Quiero que pasen ya los años para verte despacio y abrazarte con mi paz. Porque fuiste amor, amor de mujer. Y mientras estés, te voy a querer. Baila, baila mi vida, bailame, bien quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calienta toda la piel. Y canta, canta mi vida, cántame, bien quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Baila mi vida, canta mi amor, baila mi cielo, mi corazón. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Aprende, diviértete y gana. En tu programa, Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, empeora. Y la diversión también suma. Y recuerda, nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia. Comenzamos. Otro miércoles más que estamos aquí en nuestro encuentro, en nuestra plática, en la charla que es para ti, que es para ayudarte a que estés mejor. Sí, efectivamente, quédate en casa, pero quédate en casa haciendo algo que te ayude a mejorar, algo que te ayude a fortalecerte, algo que te ayude a que de esta crisis salgas mucho más poderoso que antes. Estudia un curso, baila, canta, el arte es una herramienta terapéutica, estudia, obtén datos correctos de la vida para estar mejor. Sí, todavía nos tenemos que quedar en casa, pero llegará el momento en que nos volvamos a abrazar y volvamos a hacer muchas actividades y además las veamos
con mucho más amor que antes, porque antes eran cotidianas y hoy es algo esperado. Quédate en casa, pero haz cualquier cosa para estar mejor. Ok, hoy es una tarde muy especial porque hoy tenemos a una gran personalidad que ya ha estado con nosotros, pero el trabajo que él realiza realmente puede ser el cambio, uno de los cambios más importantes en esta sociedad para que el mundo logre estar mejor, para que tú tengas más seguridad de libertad y de paz espiritual. Él es licenciado y doctor en teología, ordenado rabínico por el Tribunal Rabínico del Seminario Teológico Interreligioso en Gainesville, Florida, en los Estados Unidos. Es canciller del Consejo Rabínico Libre e Independiente de las Américas. También él es secretario general del Foro Latinoamericano de Líderes Religiosos, defensor de los derechos humanos en el área de libertad religiosa, embajador humanitario del claustro doctoral honoris causa Confraternidad Internacional. Y bueno, mucho más es este gran hombre, que es preferible que tú lo escuches, que tú veas lo que él está haciendo para cada uno de nosotros, para, como les digo, lograr la paz y la universalidad que tanto necesitamos espiritual. Por tanto, con mucho honor, quiero presentar al rabino Richard Gamboa Ben Eleazar. Rabino, bienvenido con nosotros. Doctora Marta, muchísimas gracias por la invitación y les envío un cariñoso saludo desde Bogotá, Colombia. Es maravilloso lo que está usted haciendo, porque precisamente en ahorita lo que estamos viendo de todo su currículum, usted tiene, antes de que entremos en el tema que hoy nos va a dar a conocer, que es muy importante por todos los logros que ha tenido, usted tiene un sueño, usted ese sueño lo está haciendo realidad. ¿Cuál es ese con respecto a todo lo que hace en favor de las religiones? ¿Y por qué? Bien, doctora Marta. Hay un sueño que ha hecho parte de ese llamado religioso que he tenido y es lograr un mundo establecido por la paz mundial. Es un mundo de paz mundial con fundamento en la paz entre las religiones. Tengo la firme convicción, así como lo decía el teólogo alemán Haskell, de que solamente va a haber paz en el mundo si hay paz entre las religiones. Y en medio de toda esa situación que tenemos de guerra, definitivamente el hecho religioso no se puede convertir en un instrumento adicional para seguir perpetuando los conflictos entre los seres humanos. Así que hace parte de mi proyecto de vida, de esa meta, contribuir a esa paz mundial, ayudando a establecer paz entre las religiones y defendiendo los derechos religiosos de todas las comunidades humanas para que podamos vivir esa cultura de paz que tanto necesitamos. Mire, Rabino, yo le admiro de verdad muchas cosas, muchas acciones, resultados, que yo para mí siempre lo he dicho, no es por las acciones los conocerás, sino por los resultados, y los resultados que usted ha logrado siempre son de paz y de hermandad entre todas las religiones, que eso es muy difícil encontrar un líder como usted. En ese sentido, porque esa frase que usted dijo tiene toda la verdad del mundo. En el momento que haya paz entre las religiones, ¿qué? Va a haber paz en el mundo. Efectivamente. Pero estamos en medio de una pandemia. Y de hecho, uno de los puntos importantes que estamos viendo es que sí, nosotros estamos viviendo ahorita en una burbuja, le estamos echando muchas ganas. Una de las cosas que ha mantenido a muchas personas es esta espiritualidad, porque el ser humano también es esto, y eso nos lo va a platicar más usted, porque usted es el especialista, pero hay un tema importante que es el eje de este programa, y es cómo usted y qué trabajo ha hecho defendiendo la libertad religiosa, pero en medio de una pandemia que esperaríamos que no hubiera problema, o sí, porque la espiritualidad es importante. No importa en lo que creas, pero que sí recuerdes que eres un espíritu y que tienes ese poder y
esa belleza. No sé, usted nos lo podrá decir de mejor manera. ¿Qué es lo que está pasando con la libertad religiosa en medio de la pandemia, Rabino? Bien, doctora Marta, y para poner también en contexto a todos los radioescuchas de habla hispana que nos acompañan en este momento, quiero contarles que llegamos a la conclusión definitivamente de que la pandemia del COVID-19 nos dio definitivamente eh, muchas oportunidades, pero también es necesario poner a criterio de la opinión pública lo que ha estado ocurriendo con muchos derechos frente a la situación de varios gobiernos en el planeta. Queda muy claro que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue sistemáticamente violada por muchos gobiernos durante la pandemia eh, y la libertad religiosa definitivamente no fue la excepción. Entonces lo que vimos como conclusión de todo lo que ocurrió es que hay una causa aparente de por qué ocurrió esa situación, eh, pero también hay causas reales detrás de eso. Y las voy a exponer rápidamente para que pues, podamos tener un tiempo muy ameno para poder dialogar y disertar más al respecto. Mira, la causa aparente de lo que ocurrió fue el planteamiento mismo de la pandemia con justificación en lo que plantea el artículo 18, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice que los gobiernos tienen los derechos de restringir la libertad religiosa para garantizar la seguridad nacional o la salud pública de sus habitantes. Parece que todo se marcó en esa situación, pero estuvimos analizando y hubo más. Y hay unas causas reales que llevó a que ocurriera esta violación a los derechos religiosos. Esto no ocurrió solamente en un país, sino en varios países, en varios lugares del planeta. Entonces voy a nombrar cuatro rápidamente. ¿Qué fue lo que descubrimos que ocurrió? Bueno, lo primero, como causa real detrás de esta violación de derechos religiosos, en medio de la pandemia es el dogmatismo cientificista. Cuando hablamos del dogmatismo cientificista estamos hablando de una postura fanática, extremista, fundamentalista, que exalta de manera exagerada la ciencia y que solamente la ciencia positivista, o sea, lo que se puede comprobar, demostrar y llevar al laboratorio es lo único que vale y todo lo demás no tiene valor alguno. Eso es el dogmatismo cientificista. Entonces de hecho, fue la única voz que muchos gobiernos escucharon y de esta manera se criminalizó, por ejemplo, la medicina ancestral, especialmente la medicina ancestral que está ligada a la espiritualidad de los pueblos ancestrales, que siempre han tratado, dentro de su experiencia espiritual, una ayuda, no solamente espiritual, sino física también, a sus respectivas comunidades. Se criminalizó eso. Vimos cómo en abril, en Grecia, la Iglesia Ortodoxa se declaró objetora de conciencia en desobediencia civil y se negó a dar la Sagrada Comunión alterando sus normas litúrgicas. Tengamos en cuenta que en la Iglesia Ortodoxa no se da la comunión de la misma manera que la da las iglesias latinas, las iglesias occidentales. Entonces ellos dan la Sagrada Comunión con una cuchara de metal, de oro plata, las dos especies consagradas y se le da en la boca directamente a los feligreses. La Iglesia Ortodoxa dijo que no iba a alterar eso porque es imposible, dentro de su experiencia de fe, que Cristo sacramentado fuera a ser portador de virus. Entonces se declaró la Iglesia Ortodoxa en desobediencia civil en esa parte. En esa misma justificación, los gobiernos se declararon en varios países a reconocer los servicios religiosos como servicios esenciales. Servicios que por su misma naturaleza, los servicios religiosos contribuyen al bienestar mental, emocional y espiritual, tanto en lo individual como en lo colectivo. Entonces lo que hicieron fue relegar dentro de las restricciones durante la pandemia, restringir los servicios religiosos al ámbito de los eventos culturales, de los espectáculos y eventos sociales lúdicos que en varios países todavía siguen prohibidos, por ejemplo en Colombia, la parte de espectáculos eso todavía está limitada. Y se quiso mantener los servicios religiosos en ese sentido, como servicios no esenciales, cuando su naturaleza era totalmente lo contrario. Claro. Vimos también cómo... Sí, doctora Mata. No, dígame. Uh-huh. Sí, entonces, en mayo del 2020 vimos como en Estados Unidos el presidente Donald Trump sí reconoció los servicios religiosos como servicios esenciales en medio de la pandemia y decretó
una orden ejecutiva para que se reabrieran todos los templos de todas las religiones en todo el territorio estadounidense. Yo estuve ahí ayudando bastante en esa labor para que se restituyeran los derechos religiosos en medio de la pandemia. Entonces tenemos una primera situación que fue el cientificismo, el dogmatismo cientificista, de la cual fue la única voz que muchos gobiernos escucharon y atropellaron derechos religiosos. La segunda voz fue el laicismo radical, la segunda causa, en donde vemos cómo en algunos países de Occidente esta ideología, que siempre ha sido hostil al hecho religioso, quiso valerse del poder político para exterminar la expresión religiosa en los países. Entonces hallaron en la pandemia la excusa perfecta para hablar con los gobiernos y suprimir derechos derivados de la libertad religiosa. Por ejemplo, en España, las iglesias cristianas sufrieron mucha persecución y muchos ataques durante la pandemia por parte de laicistas religiosos que incluso a través de redes sociales se burlaban porque la gente ya no podía asistir a los templos a sus servicios religiosos. En Colombia, el sector religioso, por el contrario, protestó contra el gobierno porque se privilegió la protesta violenta y destructiva, pero se censuró la libertad religiosa, que por sus mismas premisas, el hecho religioso promueve la no violencia, promueve el civismo, promueve la convivencia social. La tercera causa real de toda esta situación fue el elitismo religioso. En algunos círculos aprovecharon la pandemia para estar con algunos grupos religiosos y con el poder político para perseguir a minorías religiosas. Fue lo que sucedió en Corea, en donde el Consejo Cristiano de Corea, con el apoyo del gobierno de Seúl, le declaró persecución contra la iglesia Sinchonjin. Lo acusaron a los miembros de esa iglesia de haber esparcido el virus por todo el país. Se ordenó la clausura de iglesias de esta congregación, seguimientos de seguridad a sus miembros, se ordenó el encarcelamiento de todos sus pastores. Esto llevó a que se protestara ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En Ecuador y Bolivia, los obispos y sacerdotes de las iglesias católicas no romanas fueron objeto de persecución, esto con la acusación de que son falsos obispos, falsos curas, y bueno, y en medio de la pandemia sufrieron muchas limitaciones. Wow. Y la cuarta, ya para cerrar esta primera pregunta, y que era orden de ustedes, hay que hablar de las teorías de la conspiración que tanto daño hicieron durante el tiempo de la pandemia, y ahí los judíos caímos también en esa colada, en Colombia. Entonces se nos acusó a los judíos de haber fabricado el virus y de haberlo esparcido. De hecho, el Congreso Judío Mundial y la Liga Antidifamación tabularon alrededor de 500,000 de comentarios en las redes sociales donde asociaban el odio contra los judíos y las acusaciones contra los judíos al virus del COVID-19. Wow. Es que yo nunca me podría haber imaginado, porque desgraciadamente ahorita vemos en todas las redes sociales lo que ha causado, inclusive magnificado, o sea, ha hecho mucho más grande. El problema es que están aterrando a toda la población con lo que está pasando. La población, siento yo, si lo veo desde mi punto de vista, cada vez más temerosos, con menos opciones, datos incorrectos, otros correctos. Por eso es tan importante que uno se mantenga en líneas, por ejemplo, de producción, de arte, de espiritualidad, de estudio, de ciencia real, para poder salir fortalecidos de esta crisis. Pero esta parte que usted nos está explicando, ¿qué tan severa y qué tan fuerte es? Porque de verdad no la sabemos y nos estarían quitando a aquellos que somos creyentes, cada quien en su diferente contexto religioso, nos estarían quitando una parte importante de nosotros mismos, porque no podemos dejar de ser católicos, cristianos, ortodoxos, en fin, la religión que se tenga, es nuestro derecho, ¿no, rabino? Así es correcto. Nadie puede limitar nuestros derechos religiosos, el derecho a una identidad religiosa, a las prácticas, a las espiritualidades, que es lo que yo he venido enseñando. Y precisamente con ocasión de la pandemia, abrí un canal en YouTube llamado Libertad Religiosa para Todos, en donde estoy recopilando toda mi experiencia de más de 15 años del trabajo de campo y de estudio académico en esas cuestiones, y pues estoy colocándolo de la manera más didáctica posible para que todas las personas utilicen estos datos para que puedan reivindicar sus derechos religiosos ante los gobiernos y ante la sociedad en general.
Ahora es importante, Rabino, que ahorita, por ejemplo, le vamos a pedir a Lupita, que siempre es aquí un encanto, que está en la cabina produciéndonos todo el programa, que nos dé cómo está su canal en YouTube o cómo nos podemos comunicar con usted para que lo esté pasando en las cintillas del programa. Muchas gracias. Sí, pueden encontrarlo con el título de Libertad Religiosa para Todos y ahí ya entran a los documentos. Libertad religiosa para todos. Así se Para llama su todos. canal. Así es. Perfecto, entonces para que Lupita nos ayude. ¿Hay alguna otra forma de contactarlo o es directamente con ese canal? También me pueden contactar, bueno, a través de Facebook, con mi nombre, Richard Gamboa Ben Eliasa. También me pueden encontrar en Instagram, como @Rabino Richard Gamboa. Y recientemente estoy incursionando en la red social TikTok, Oh, wow. también con la cuenta de @Rabino Richard Gamboa, igual que en Instagram, y es donde estoy pues, colocando mucha información, pues tanto de judaísmo como de libertad religiosa para la gente en general. Nos ha ido muy bien, como siempre, nos toca lidiar eh, con algunos haters, como se dice en inglés, unas personas que tienen discursos de odio, pero bueno, es manejable y la recepción de la gente ha sido maravillosa. Bueno, yo le voy a decir una cosa, Rabino, desde mi experiencia, y es algo que mi padre me dijo, este, mira, normalmente de todos los grandes líderes religiosos o sociales, hasta que no con los años se ven los resultados, siempre van a hablar mal. Cualquier real avance espiritual, científico, no sé, verdadero, primero recibe muchos ataques. Entonces, pero voces como usted hacen que realmente la sociedad cambie, porque usted, Rabino, es una de las voces fuertes que se escucha de esta sociedad en favor de la libertad religiosa y que beneficie a todas las creencias, que eso es lo más importante. Entonces, de verdad, mi admiración. Entonces ahí ahorita Lupita nos lo pone. ¿Nos repite cómo se llama en YouTube su sitio, Rabino, por favor? Sí, claro, se llama Libertad Religiosa para Todos. Libertad religiosa para todos. Perfecto. Ya Lupita lo tiene. Y bueno, vámonos a la segunda pregunta, porque con usted siempre pasa que vamos a necesitar 5 programas porque esto es muy interesante y es algo que no estamos sabiendo, que eso es lo más terrible. Necesitamos tener información y esto que está sucediendo a nivel mundial no teníamos conocimiento, por lo menos yo no lo tenía. Pero entonces voy a hacer otra pregunta. ¿Cuáles fueron las reales causas de la violación masiva de los derechos religiosos en medio de esta crisis sanitaria, Rabino? Ujú. Bien, voy a retomar rápidamente lo que dije anteriormente, porque había expuesto una causa aparente, pues que era la pandemia y pues Claro. Ujú. la facultad del gobierno, pero tengamos en cuenta esas 4 causas reales que mencioné, que son el cientificismo laicista como una causa real de violación a la libertad religiosa, el laicismo radical, que quiere una sociedad sin religiones, eh, hay que hablar también de las teorías de la conspiración, he insistido en el daño tan grave que hacen, porque se basan en datos falsos, y el elitismo religioso, cuando ciertos grupos buscan ante los gobiernos privilegios para perjudicar a las minorías religiosas. Estas 4 fueron las que ocurrieron, especialmente durante el inicio de la pandemia del 2020. Podemos decir que un año completo ha pasado de que esto ocurrió con estas situaciones históricas que les acabo de mencionar, de lo que ha acontecido, pero es importante que tengamos en cuenta que estas fueron las causas reales y que había que tomar acciones al respecto porque había buena parte del sector religioso que estaba temeroso, se sintió censurado, se sintió que no podían hacer absolutamente nada al respecto frente a una cuarentena. Entonces era necesario. Miren, doctora Marta, yo estuve en Nueva York en pleno pico de pandemia. De hecho, mañana voy a cumplir un año de eh, haber sido encerrado allá en la Gran Manzana. Dicen que en el peor lugar del planeta, en el peor momento de la historia. Y fueron 3 meses
de cuarentena total muy estricta, porque Nueva York cayó en una cuarentena demasiado estricta, incluso estaba prohibido salir, incluso a la puerta, porque el dato que nos dieron de parte del gobierno local en ese momento era que era peligroso salir incluso a la esquina de la puerta porque el aire estaba contaminado, que debíamos mantenernos encerrados por seguridad. Ya después nos dimos cuenta de que, bueno, por ahí no era la cosa, pero al principio hubo demasiado miedo y demasiados pánicos apocalípticos. Fue un momento en donde yo estuve en Nueva York animando a los líderes religiosos. Había mucho miedo, mucho pánico apocalíptico frente a eso y bueno, parte de mi tarea en Nueva York fue animar a los líderes religiosos para que no bajaran la guardia, que no se les bajara la moral y siguieran animando a sus comunidades. Qué importante que haya puntualizado otra vez los datos exactos de lo que está pasando. Y sí, me recuerdo perfectamente cuando usted estuvo en Nueva York y que sí, por las noticias y lo que nos decían nuestros amigos, era de veras de que ya se va a acabar el planeta casi con toda esta situación. Y sí, era terrorífico. Gracias a Dios nos estamos dando cuenta que, como siempre, hemos podido salir adelante y sobre todo con gentes como usted. Ahora, usted atiende unos casos determinados durante todo este periodo. ¿Le gustaría platicarnos de alguno o de algunos? Bueno, les voy a hacer un recuento de qué estuve haciendo y con esto doy respuesta a la segunda pregunta, sobre qué acciones estuve realizando yo en mi calidad de defensor de derechos humanos en el área de libertad religiosa. ¿Qué estuvimos haciendo en medio de toda esta situación? Bueno, en lo que tiene que ver con la situación de Corea, le dirigí una carta al presidente Moon y a la ministra del Interior, advirtiéndoles que la decisión que el gobierno había tomado contra la iglesia de Sinchonjin era una violación de la Declaración de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluso el artículo 20 de la Constitución Nacional de Corea, y que se debía detener la persecución contra la iglesia Sinchonjin y que el gobierno coreano debía respetar la libertad religiosa. Bien, en Estados Unidos, en los 3 meses que estuve en Nueva York, pues estuve respaldando a los diversos sectores religiosos para lograr lo que logramos en mayo, y era que el presidente Donald Trump firmara la orden ejecutiva con la cual autorizó y ordenó la reapertura de todos los templos de todas las religiones en territorio estadounidense. Esa fue una victoria grandísima que logramos. Y digo, fue un trabajo de todos los que estuvimos del sector religioso en los Estados Unidos, porque le hicimos ver al gobierno en Washington DC que los servicios religiosos son servicios esenciales porque contribuyen al bienestar mental, emocional y espiritual, tanto individual como colectivo. Entonces estuvimos realizando eso y bueno, logramos esa victoria entre todos en los Estados Unidos. En Ecuador y Bolivia, a través del Foro Latinoamericano de Líderes Religiosos, estuvimos dando acompañamiento a obispos y sacerdotes de las iglesias católicas no romanas que estaban siendo perseguidas. De hecho, hace poco enviamos una carta al gobierno en La Paz, un comunicado advirtiendo, denunciando un evento discriminatorio que se iba a llevar a cabo en Cochabamba contra las iglesias católicas no romanas. Entonces le pedimos al gobierno boliviano que tomara medidas para proteger la vida, la integridad, la honra, los bienes y los derechos religiosos de estas iglesias, pues que obviamente están amparadas por el artículo 4 de la Constitución Nacional de Bolivia. Claro. En México. Ahora, a ver, antes de que entremos al punto de México, porque nos vamos a ir a un pequeño corte, Rabino, con una disculpa, pero ahorita dice en México, entonces nos quedamos en esa parte en donde nos corresponde aquí en este país. Y le mandamos saludos a toda la gente de México, de Colombia y de otros países que nos está escuchando. Pero vamos a un corte, ¿le parece bien, Rabino? Y regresamos en un momento para continuar. Y recuerden, amigos, nos quedamos en México. Y ahí regresamos con el Rabino Richard Gamboa Ben Eleazar. Un honor. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti.
lo advertiste, o tal vez te ignore. ¿Cómo salvar al mundo sin una buena canción? El tren nunca salió, Londres se nubló, la granja se quemó y el cordero murió. La luz no regresó, Arkansas se cegó y todo se pasó. El fin del rock and roll. El fin del rock and roll. Un león mató a su reina mientras bailaba su vals. En un revistero guardo toda tu tempestad. Fueron los 80, fueron los 90. El auto se estrelló sin señales de Dios. El whisky derramó, el diablo me llamó. Y regresamos con la música de Capital Silicio, de Joy Chávez, como siempre, y también agradeciendo a Fausto Miño por la entrada de este programa. Le voy a quitar unos minutos muy rápidos a nuestro invitado, que es el rabino Richard Gamboa Ben Eleazar, porque sí tengo un anuncio que todos ustedes ya saben. Tuvimos esta semana un deceso lamentable, pero esperemos que donde quiera que esté, que él sepa que lo amamos, que es uno de los artistas más importantes que ha dado México. Exacto, que ha ganado todos los premios internacionales. Él abrió el César Palace, dio a conocer a Liza Minnelli en su programa de televisión, trabajó con Frank Sinatra, con Tony Bennett, bueno, con los más grandes, pero sobre todo de este gran ser al cual hoy le damos una despedida esperando su pronto regreso, no importando la creencia que tienes. Esperamos que esté muy bien donde deba de estar y que lo amamos porque él dio por muchos años su vida a muchas campañas sociales. La verdad acerca de las drogas, Vigilante Libre de Drogas, él nunca se negó a apoyarlo y lo sé porque él nunca me negó ese trabajo que hizo junto con Artistas Unidos para Mejorarte para cada una de las campañas que tenemos. Mujer Vida Eje Social, muchas. Quiero que de verdad, y perdón, pero es que es alguien que amo tanto por artista, por ser, por el hombre humanitario que es, y que le mando todo mi amor desde donde esté, que es el maestro, el gran genio, el jefe de los Castros, el maestro Arturo Castro. Arturo, donde estés, nos encontraremos como dijeron en el tiempo. Te amamos y esto sirva como un pequeño homenaje a este gran hombre y los invito a que busquen todas sus canciones, toda su obra, como lo que estamos oyendo, la ganadora del concurso internacional, que es una canción bellísima con los arreglos del maestro Arturo Castro. Arturo, te amo. Un artista nunca muere porque su obra siempre continúa. Esta canción es maravillosa y Después del amor, pero tantas y tantas del grupo de los Castro, no se lo pierdan. Una canción permanecerá siempre y en todo momento. Gracias. Y regresamos a nuestro programa antes de que me ponga un poco más sentimental. Muchas gracias, Lupita, por esto. Y regresando con el rabino Richard Gamboa Ben Eleazar. Perdón, pero es que tenía que darle estas palabras al maestro Arturo, que tanto admiro y que tanto amo. Entonces nos quedamos, rabino, en que estábamos hablando de, y bueno, ¿y usted qué hizo por México? Bueno, encantado de gusto. Bien,
Con México estuvimos acompañando varias acciones y lo hicimos a través del Consejo Rabínico Libre e Independiente de las Américas. El trabajo que yo quiero resaltar en este momento es el acompañamiento que le dimos al Consejo Interreligioso de Querétaro, en donde estuvieron participando de un debate con el Congreso del Estado de Querétaro, a raíz pues, de la discusión que hay en México acerca de la legalización del aborto libre. Entonces, era necesario realizar un acompañamiento, pues que la pandemia no fuera una excusa para hacer y deshacer contra la vida y la dignidad humana. Entonces, hemos sido muy claros y esa es una posición que muchos en el sector religioso tenemos. Solo que ellos son más cuidadosos, más prevenidos en hablar de esto. Yo no, porque yo soy muy radical en la manera en que me expreso eso, porque hay que decir la verdad tal cual es. Y es que cuando estamos hablando del aborto libre, se está hablando definitivamente de un crimen de genocidio, porque es asesinar niñas y niños que están por nacer. Además de que el aborto libre, no estoy hablando aquí del aborto por razones médicas, sino del aborto por razones de conveniencia social, estamos hablando de una violación al artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que todos los Estados miembros de la OEA garantizan la vida humana incluso a partir del momento de la concepción. Así que estamos hablando de una violación de un tratado internacional y era necesario que como sector religioso sentáramos nuestra voz a favor de la vida, a favor de la protección de la institución familiar y ese acompañamiento que le hicimos al Consejo Interreligioso de Querétaro logró que en este estado y en otros estados más que se ha estado trabajando también a través de una organización maravillosa que se llama Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, en cabeza del doctor Cristian Vadillo, que es un gran defensor de la vida y la familia. Se ha logrado que varios estados de México no legalicen el aborto libre y mucho menos que lo reconozcan como un derecho humanitario. Entonces, hace una victoria a favor de la vida, a favor de la familia y qué bonito que muchas voces en México están siendo conscientes de que la vida se protege incluso desde el momento de la concepción, la vida prenatal. Son niñas y niños que vienen en camino, son los futuros líderes de la humanidad, que hay que cuidar también. Bien, Fíjese, eso doctor, en cuanto a México. pues fíjese que ahí le quiero hacer un comentario, rabino. Una vez estábamos en un foro, porque ya sabe que yo trabajo en diferentes líneas, y estábamos con un foro de personas con discapacidad. Y una cosa que dijo uno de los líderes, que me resultó impactante, dice, es que afortunadamente hubo una ley que defendiera mi vida. Porque él es un gran líder, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí es un líder importante dentro de este movimiento. Y decía, imagínense si hubieran promovido el hecho con mi madre de que simplemente me matara, porque hoy por hoy he logrado esto y esto y esto. Y mi madre y mi padre están muy orgullosos de mí. Entonces, esa ley que me protegió es la que me permite estar aquí. Entonces, usted lo que está diciendo es un tema religioso, pero aquí hablamos también de un hombre que pudo haber sido muerto por esta causa de no haber un respeto y un cuidado a la vida y a la concepción, ¿no? Sí, así es. Y eso le decimos siempre a las personas que producen el aborto. Cuando el sector religioso se pronuncia a favor de la vida, no es un moralismo religioso. Para el caso latinoamericano estamos hablando del respeto a una norma internacional. Entonces ahí ya es una razón ética lo que estamos hablando al respecto. Bueno, entonces eso en cuanto a México es un gran adelanto que se ha realizado y pues estuve acompañando al Consejo Interreligioso de Querétaro en esa actividad tan importante que era la defensa de la vida. Bien, en Guatemala también realicé una acción en donde le dirigí una carta al presidente de la República del país solicitándole que se investigue el asesinato del sacerdote maya Domingo Choc, que pues, lamentablemente él fue asesinado quemado vivo a manos de un grupo de cristianos radicales que lo acusaban a él de brujería, y pues él siendo un sacerdote del pueblo maya, con su espiritualidad y su tradición, pues es gravísima la situación, eso no se ve mucho en los medios de comunicación, pero entonces le dirigimos una carta al gobierno de la Presidencia Nacional de Guatemala
para que se realice la investigación y se tomen medidas nacionales para proteger los derechos de la libertad religiosa, no solamente a las grandes religiones, sino también a las espiritualidades ancestrales, porque ellos también son una expresión religiosa. En Irlanda, nos vamos para el otro lado, salimos de Guatemala, vámonos para Irlanda un momentico, que ahí también estuve realizando actividad, obviamente trabajando en casa, pues, cuidándome con mis protocolos de bioseguridad, pero qué bonito que todas estas tecnologías nos permiten trabajar en cualquier parte del mundo y realizar las acciones que hay que hacer. En ese sentido, pues para Irlanda realicé un acompañamiento, un respaldo institucional a la angelóloga Lorna Byrne, que es una confidente de Los Ángeles muy conocida en Europa, por sus libros Ángeles en mi cabello y Un mensaje de paz de parte de los ángeles. Y ella tiene un sentimiento interreligioso muy bonito que nos ha conectado. De hecho, Lorna y yo nos hemos comunicado en varias ocasiones y pues le hice acompañamiento a distancia para la inauguración de un templo interreligioso en Dublín. Este templo se llama El Santuario y es un espacio de paz para que se reúnan representantes y personas de diferentes religiones para realizar plegarias conjuntas por la paz. Entonces es algo muy bonito que se está haciendo en Irlanda y pues mereció todo mi apoyo y me respaldó. Y más pues una amiga y una hermana de la fe de Abraham como lo es Lorna, ¿cómo nos debemos acompañar en ese respecto? Bueno, entonces eso fue en Irlanda. Volvamos a América Latina. En Paraguay, a través del Foro Latinoamericano de Líderes Religiosos, se le pidió al gobierno en Asunción que reabriera los templos de todas las religiones para que se garantizaran los derechos religiosos. Pues había un ánimo dentro del gobierno en Asunción de no abrir ningún templo, de no permitir la apertura de ningún templo por el temor a todo lo que estaba pasando, pero se le pidió al gobierno que se aplicaran los protocolos internacionales de bioseguridad y que esa era la garantía que las entidades religiosas le podían ofrecer a la gente para que a la vez que se protegiera la salud pública, se garantizara un derecho fundamental que es la de libertad religiosa. Y finalmente, vamos a hablar de Colombia. Estuve haciendo varias actividades. Yo recuerdo, mi querida doctora Marta, cuando yo llegué de Nueva York, ya a finales de mayo, ya terminando la primavera, ya para junio, yo llegué a Colombia y encontré pues una situación bastante complicadísima para la libertad religiosa. Incluso yo digo de manera jocosa que les digo, carambas, los dejé solitos 3 meses y se me desordenaron. Entonces, bueno, dije, no, es momento de poner en orden qué está pasando con la libertad religiosa. Definitivamente había una violación total de la libertad religiosa porque el gobierno tomó decisiones erradas con base en datos falsos. Entonces, era necesario hacer entrar en razón al gobierno, a la sociedad, para que no solamente se dejara de violar la libertad religiosa, sino muchos derechos. Fue cuando el 8 de junio, víspera de mis cumpleaños, yo le envié al Estado colombiano y a varios despachos de todas las ramas del gobierno de mi país un documento que se llamó Carta Abierta a Colombia y se le envié a varias asambleas municipales, varios importantes alcaldes, en donde les hacía ver cómo no se podía continuar con una serie de decisiones demenciales con fundamento en datos falsos que el gobierno de mi país había caído en eso y que era necesario llevar a la cordura, volver al orden y volver a restituir los derechos religiosos. Entonces, ahí denunciamos varias cosas y logramos, a través de diálogos con el viceministro de Igualdad de Derechos y con el apoyo de otros líderes religiosos que estuvieron en diálogo con el gobierno, un poquito más tímidos. Yo fui mucho más atrevido y más duro, pero alguien tenía que hablar en ese respecto. Bueno, ¿qué logramos? Logramos que en septiembre en Colombia se lograra la reapertura de todos los templos, de todas las religiones, obviamente con protocolos de bioseguridad, pero se logró. Había, incluso aquí en Bogotá tuvimos una protesta fuerte porque la administración distrital no quería realizar la reapertura de los templos, entonces se hizo una presión adicional y se logró la reapertura de los templos. La segunda acción que logramos es que se logró exitosamente
defender a la Iglesia de Unificación, que había sido atacada por un muy importante medio de comunicación en mi país, que había publicado una noticia en donde catalogaba a la Iglesia de Unificación como una de las 5 sectas más peligrosas del planeta que están todavía activas. Además de que a través de calumnias y datos falsos y a través de declaraciones de supuestos expertos en sectas y cultura religiosa que demostraron su total ignorancia en ese respecto, atacaron a la Iglesia de Unificación. Es una iglesia que yo conozco personalmente porque de hecho su fundador fue profesor mío en Corea hace 12 años, y era necesario reivindicar sus derechos religiosos. Logramos que lo que nunca, casi nunca había pasado, por lo menos no hay un antecedente que haya pasado esto en Colombia. Logramos que este medio de comunicación se retractara públicamente y rectificara su artículo noticioso. Y así la Iglesia de Unificación quedó reivindicada en sus derechos religiosos. Y la última acción que hicimos, en medio de toda esta situación de pandemia, logramos que el Comité Distrital de Libertad Religiosa en Bogotá emitiera una nota de protesta por la profanación de varios templos católicos, debido a que un grupo de feministas radicales destruyeron total parcialmente, le faltaron el respeto a estos lugares de culto. El día 8 de marzo era necesario protestar porque no puede ser que el derecho a protestar implique la destrucción de lo demás. Además, como yo lo decía, en un foro internacional de libertad religiosa al cual fui invitado por la Fundación Mejora, lo comentaba en lo siguiente: es importante que la gente sepa que los templos son el último bastión de supervivencia de la comunidad humana, porque cuando hay una guerra o cuando hay una calamidad, la gente, y eso es un hecho antropológico y un hecho sociológico, la gente siempre recurre a los templos. Así que destruir un templo es destruir un símbolo de supervivencia de la comunidad humana. Así como protestamos por lo que pasó en Chile, protestamos aquí en Bogotá por eso, y hemos llamado a que se debe respetar lo sagrado, que no se puede reivindicar derechos atropellando los derechos de los demás. No se puede combatir una discriminación imponiendo otra discriminación. En eso yo he sido radical. Entonces, esas son las acciones, digamos, principales, las más representativas, mi querida doctora Marta, que en mi calidad de defensor de derechos humanos, el área de libertad religiosa, y que a través del Consejo Rabínico Libre e Independiente de las Américas, a través del Foro Latinoamericano de Líderes Religiosos, hemos desarrollado en defensa de la libertad religiosa en medio de la pandemia. Qué importante. Pero ¿sabe qué, Rabino? Lo más importante es que nos lo está dando a conocer, porque la verdad no tenemos noticias acerca de eso, no se dice. Todo ataque oculto y no dicho tiene una doble intención muy fuerte, y qué bueno que igual, insisto, voces fuertes como la suya nos dan a conocer la información correcta. Y le quiero hacer una pregunta ya, porque ya casi nos vamos a ir, tenemos 7, 8 minutos, pero yo creo que esto es vital que usted nos lo conteste. ¿Cuál es el llamado a los gobiernos y a la ciudadanía, sobre todo a cada uno de nosotros en general, para que no vuelvan a suceder acontecimientos como los que nos ha platicado en contra de la libertad religiosa? Porque yo creo que además ya estamos en un tiempo y en un momento en donde debemos de entender que el respeto lo es todo, que no podemos decir que si esto no sirve o lo otro no sirve, sino tenemos que respetar las creencias. Y una cosa que dijo que yo sí quiero remarcar, esta parte de las religiones tradicionales, que además cuentan con una medicina importantísima, y me recordé cuando vino también a este programa vía Zoom la Madre Maíz de Colombia, que nos platicaba cómo manejar diferentes enfermedades, en donde, como usted dice, muchas manejan esta medicina tradicional con la espiritualidad, otras no, otra vez solamente es la fe y la espiritualidad, pero que eso es un arma importante para que el ser humano esté bien. Entonces, díganos, realmente, ¿cuál es el llamado? ¿Qué le diría a cada uno de nosotros, a los gobiernos, para que esto, de verdad, no vuelva a suceder? Porque sí creo en la paz por medio de la paz de las religiones. Con todo gusto, mi doctora Martín. Lo primero es que necesitamos recuperar los valores democráticos.
varios gobiernos han caído en políticas de autoritarismo, de absolutismo, de concentración del poder, que incluso es inconstitucional según la constitución de sus respectivos países. Entonces hay que recuperar los valores democráticos y hay que hacer entender a los gobiernos la importancia de que se respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No puede suceder. Es que el artículo 30 es muy claro. El artículo 30 de la Declaración Universal dice claramente que ninguna persona, ningún grupo, ningún gobierno de ningún país puede invocar ningún derecho para suprimir ninguno de los derechos humanos. Entonces, es necesario que los gobiernos entiendan que ellos no están por encima de la Declaración Universal, que ninguna ley nacional está por encima de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que este es el más grande de todos los documentos que tenemos en el planeta, en la comunidad humana, para garantizar la vida, la integridad, la supervivencia, la honra y los bienes de todos los seres humanos. Hay que nuevamente retomar las banderas, que no se pierdan los esfuerzos que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial para que este documento sea vinculante en cualquier país, que no haya ningún gobierno que se pueda declarar exento de respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo segundo es que necesitamos educación, educar a la ciudadanía acerca de la naturaleza espiritual del ser humano. Cada religión lo entenderá a su manera, pero está demostrado que el ser humano es un ser espiritual. Antropológicamente está demostrado que el ser humano es un ser religioso por naturaleza, y que cuando se le suprime y se le censura al ser humano su expresión religiosa, se le está vulnerando el fundamento de todos los derechos humanos, que es la libertad religiosa. Y lo tercero, y con eso termino, es que tenemos que fortalecer el trabajo de todos los comités interreligiosos que existan, tanto a nivel local, a nivel nacional, a nivel continental, a nivel internacional. Hay que respaldarlos en todas las esferas. Y también hago el llamado para que nos acompañen como ciudadanía, a quienes trabajamos como defensores de derechos humanos, en el caso especial mío, en el área de libertad religiosa. Necesitamos que la ciudadanía nos acompañe, porque no estamos solamente trabajando por los derechos de nuestras comunidades religiosas, estamos trabajando por los derechos de todas y de todos. Exactamente. Vuélvanos a... Qué importante es todo lo que nos dice, pero esta parte en YouTube que usted tiene, que tiene su sitio, repítanoslo, por favor, Lupita, creo que por ahí está en las cintillas, nos lo está poniendo, pero repítanoslo para que la gente pueda ir y visitar allí sus videos, verlos. Repítanos sus redes sociales, Rabino, por favor. Sí, con todo gusto. Mi canal en YouTube de este tema se llama Libertad Religiosa para Todos. Me encuentran en Facebook con mi nombre completo, Richard Gamboa Ben Eleazar. Me encuentran en Instagram como @Rabino Richard Gamboa, y también me encuentran en TikTok como @Rabino Richard Gamboa. Muy bien. Y bueno, un minuto para que nos diga algo para cada uno de nosotros, o sea, un mensaje general que llegue, no sé, a lo que nosotros somos, que somos un espíritu. Bueno, con todo gusto. Bien, todos los seres humanos somos una sola familia creada por Dios. Y los valores espirituales y morales son el fundamento de toda la comunidad humana. Defendámoslos. En este momento, más que nunca, se necesita demostrarle a la comunidad humana que es la naturaleza espiritual del ser humano lo que nos va a permitir salir adelante, a superar cualquier dificultad. Ya lo hemos hecho en el pasado, lo podemos volver a hacer ahora. Wow, qué impresión. Otra vez, libertad religiosa para todos, ¿verdad? Es en YouTube. De verdad no sabe cómo le agradezco a usted estar con nosotros. Espero que nos vuelva a acompañar en alguno de nuestros programas, porque qué importante es que recibir ese mensaje de usted. Y agradezco todos los días a Dios tenerlo a usted, tener la ventaja de ser su amiga, la bendición, pero sobre todo la bendición de que vivo en un planeta en donde todos y cada uno de los seres que me acompañan están ahí, podemos confiar en ellos. Debemos de sí tener toda una educación acerca de qué esperar o cómo no esperar de las personas, cómo ayudarlos a ser mejores, pero que esta parte de la grandeza de poder seguir
teniendo afinidad, teniendo deseos de mejora para las personas, gentes como usted los avivan y nos ayudan a vivir más en comunidad con lo que somos, un ser espiritual y humano. Entonces, muchas gracias, Rabino, por estar con nosotros. Espero nos vuelva a visitar. Un abrazo fuerte hasta Colombia. El próximo miércoles vamos a tener aquí... Gracias, de verdad, Rabino. Y el próximo miércoles vamos a tener aquí a la embajadora itinerante de Nicaragua, que nos va a platicar muchas anécdotas, porque también es dependiente de Zapata. Nos va a acompañar el doctor también Francisco Villa, descendiente de Villa. Y Rabino, otra vez, muchas gracias, de verdad, de corazón, por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Un gran honor. Y gracias a todos quienes nos acompañaron. Gracias. Y los esperamos el próximo miércoles. Tenemos una cita a las 7 de la noche con mucha más información. Y sí, quédate en casa, pero quédate para ser mejor, para salir de esta crisis. Chao, chao. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Esto no termina aquí. Comienza ahora contigo. Compárteme tus éxitos personales. Dale sentido y valor a lo que realmente multiplica en la vida. Estoy aquí para escucharte, orientarte y recibir tus sugerencias en Facebook, @Diana Marta Calleja. Nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en proyectoradiomx.com. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Ella es flor arropada por el silencio que escucha bien. Ella parece niña, pero hace tiempo que ella es mujer. Yo soy aguacero para querer. Como la quise tener conmigo, le regalé gotas de rocío para poder verla florecer. Ella me ha agradecido como ninguna de agradecer. Me ha dado un collarcito, 2 chocolates y mucha fe. Yo solo quería tenerla bien y dibujar con algunos besos las mariposas que hay en su pecho, que me parecen gotas de miel. Ella quería quererme y yo quería querer también. Yo nací primero y ella nació un poquito después. Tal vez ya no la pueda yo tener, pero el amor no se le ha prohibido. Y si quisiera volar conmigo, tal vez le pida ser mi mujer. Ella prepara un vientre muy calientito para un bebé.